Estaba parada frente a la puerta de Mateo, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Marina, mi mejor amiga, estaba del otro lado mirándome con una expresión que nunca olvidaré. Acababa de descubrir que yo estaba enamorada del hombre que le había roto el corazón, del padre que creyó tener, del amor que ella traicionó. En ese momento, cuando nuestras miradas se encontraron, supe que todo cambiaría para siempre. Lo que no sabía era que... Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. ¿Alguna vez han mentido para proteger a alguien que aman, solo para descubrir que esa mentira los perseguiría como una sombra el resto de sus vidas? Yo lo hice. Y lo que comenzó como lealtad hacia mi mejor amiga, terminó convirtiéndose en la historia de amor más complicada que jamás imaginé vivir. Pero antes de contarles cómo me enamoré del hombre equivocado en el momento equivocado, necesito que entiendan algo. A veces el destino tiene un sentido del humor retorcido, y lo que creemos que es una traición, en realidad es el universo reorganizando las piezas de un rompecabezas que nunca supimos que estábamos armando. Mi nombre es Ana, y esta es mi historia. Una historia que comienza con una amistad inquebrantable y termina... Bueno, descubrirán cómo termina si se quedan conmigo hasta el final, porque les prometo que lo que están a punto de escuchar los hará reír, llorar, y tal vez, solo tal vez, los hará repensar todo lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y el perdón. Todo comenzó en la universidad, en esos días dorados cuando la vida parecía una aventura interminable, y las preocupaciones más grandes eran los exámenes finales y decidir qué hacer el fin de semana. Fue ahí donde conocí a Marina, en el primer año de la carrera. Yo estudiaba Derecho y ella Periodismo, y el destino quiso que viviéramos en la misma calle en Coyoacán. Al principio nuestra amistad nació por pura conveniencia. Compartíamos el auto para ir a la universidad y ahorrar gasolina. Pero como sucede con las mejores historias, lo que comenzó como practicidad se transformó en algo mucho más profundo. Marina era esa clase de persona que iluminaba cualquier lugar donde entraba. Tenía una risa contagiosa, esa que hace que todos a su alrededor empiecen a reír sin siquiera saber por qué. Era espontánea, aventurera, y tenía ese don de hacer que hasta las cosas más mundanas parecieran emocionantes. Recuerdo nuestros viajes en auto a la UNAM, cantando a todo pulmón canciones de Maná y Julieta Venegas, llegando siempre con el alma llena y las mejillas adoloridas de tanto reír. No tardamos en volvernos inseparables. Éramos como hermanas, de esas que se cuentan todo, absolutamente todo. Los fines de semana se volvieron sagrados. Salíamos a bailar a la Condesa, explorábamos los mercados de artesanías en Xochimilco, o simplemente nos quedábamos despiertas hasta el amanecer en el apartamento de alguna de las dos, hablando de nuestros sueños, nuestros miedos, de los chicos que nos gustaban y de cómo imaginábamos nuestras vidas en 10 años. En vacaciones y feriados, empacábamos nuestras maletas y nos lanzábamos a la aventura. Oaxaca, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende. Cada viaje era una colección de recuerdos que atesorábamos como si fueran oro puro. Marina se convirtió en mi confidente, mi cómplice, mi hermana del alma. Era la persona a la que llamaba cuando algo maravilloso me sucedía, pero también cuando el mundo parecía derrumbarse, y yo era lo mismo para ella, o al menos eso creía. Todo cambió en nuestro tercer año de universidad. Marina consiguió unas prácticas en Televisa, un sueño hecho realidad para alguien que estudiaba periodismo. Estaba emocionadísima, y yo lo estaba por ella. Pero lo que ninguna de las dos esperábamos era que esas prácticas traerían a alguien más a nuestras vidas. Mateo. Mateo era camarógrafo en la televisora. Cuando Marina me habló de él por primera vez, pude escuchar en su voz esa emoción particular que solo aparece cuando conoces a alguien especial. Me contó que era divertido, atento, de esos hombres que realmente escuchan cuando hablas, que tenía esa sonrisa que iluminaba una habitación y unos ojos color miel que parecían ver directo a tu alma. Un mes después de que empezaran a salir, Marina me invitó a conocerlo. Fuimos a cenar a un restaurante en Polanco, uno de esos lugares con velas en las mesas y música de jazz sonando suavemente de fondo. Recuerdo la primera vez que vi a Mateo. Era exactamente como Marina lo había descrito. Alto, con ese aire despreocupado pero elegante. Una sonrisa cálida que te hacía sentir como si lo conocieras de toda la vida. Pero había algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Una bondad genuina en sus ojos, una forma de hablar que denotaba respeto y consideración. Durante la cena los observé. La forma en que Mateo miraba a Marina,
como si fuera la única persona en el restaurante. Cómo se inclinaba para escucharla mejor cuando hablaba, cómo se reía con sus chistes, incluso cuando no eran particularmente graciosos. Y pensé, este es un buen hombre. Marina tiene suerte. Nos hicimos amigos, los tres. Empezamos a salir juntos los fines de semana. Y no voy a mentir, al principio me encantaba. Mateo era excelente compañía. Siempre tenía historias fascinantes del mundo de la televisión, de los famosos que conocía, de las locuras que pasaban detrás de cámaras. Pero conforme pasaban las semanas, empecé a sentir algo que no quería admitir. Celos. No eran celos románticos. No en ese momento al menos. Eran los celos de tener que compartir a mi mejor amiga con alguien más. De pronto, nuestras noches de películas y palomitas se volvieron menos frecuentes. Nuestros viajes espontáneos prácticamente desaparecieron. Marina estaba enamorada, y aunque me alegraba por ella, una parte egoísta de mí extrañaba tenerla solo para mí. El último año de universidad llegó como un torbellino. Las tesis, los proyectos finales, las prácticas profesionales. Fue en ese caos que Marina conoció a Rafael. Rafael era compañero mío en la Facultad de Derecho, uno de esos chicos que llamaban la atención apenas entraban a un salón. Era moreno, de ojos azules penetrantes, con ese aire de galán de telenovela que hacía que todas las chicas voltearan a verlo. Tenía el cabello negro y siempre perfectamente peinado, y caminaba con esa confianza que rayaba en la arrogancia. Un día, después de clase, le pedí a Rafael que me acompañara a tomar un café, porque necesitaba preguntarle sobre un caso que habíamos discutido en clase. Marina pasó a recogerme justo cuando estábamos saliendo de la cafetería, y ahí fue cuando se lo presenté. Vi algo en los ojos de Marina que me hizo sentir un escalofrío. Interés, curiosidad, atracción. Las semanas siguientes fueron extrañas. Marina empezó a aparecer más seguido en la Facultad de Derecho, siempre con alguna excusa, que necesitaba usar la biblioteca, que quería almorzar conmigo, que pasaba por la zona. Pero yo sabía la verdad. Estaba buscando encontrarse casualmente con Rafael, y lo logró. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a verse. Al principio pensé que tal vez había terminado con Mateo, que simplemente no me lo había contado aún. Pero una tarde, cuando estábamos en mi apartamento, Marina me confesó la verdad que me heló la sangre. Estaba saliendo con los dos, con Mateo y con Rafael, al mismo tiempo. Ana, me dijo con esa sonrisa traviesa que yo conocía tan bien, Rafael es tan guapo, no sé, es como tener un trofeo, ¿sabes? Todos me miran cuando estoy con él. Me hace sentir especial. ¿Y Mateo? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mateo es mi estabilidad. Es bueno conmigo. Me ama. Sería un excelente esposo. Pero Rafael es excitante. Marina, esto está mal, le dije, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Mateo te ama. No merece esto. Tienes que elegir. Lo sé, suspiró. Pero todavía no estoy lista para decidir. Necesito más tiempo. Y ahí fue cuando me hizo la pregunta que cambiaría todo. Ana, si Mateo te pregunta algo, si sospecha algo, ¿podrías cubrirme? Solo por un tiempo, hasta que yo decida qué hacer. Por favor, eres mi mejor amiga. Debí haber dicho que no. Debí haberle dicho que no podía ser cómplice de eso, que mentirle a Mateo era cruzar una línea que no debía cruzar. Pero Marina era mi hermana, mi persona, y cuando ella me miró con esos ojos suplicantes, cuando me apretó las manos y me dijo, «Te necesito», mi lealtad hacia ella ganó sobre mi sentido común. «Está bien», susurré, y en ese momento sellé mi destino sin siquiera saberlo. Los meses siguientes fueron una tortura. Mateo empezó a sospechar. A veces me llamaba, me preguntaba si había visto a Marina, si sabía dónde estaba. Yo tartamudeaba, inventaba excusas, sentía cómo las mentiras se me pegaban en la garganta como veneno. Cada vez que veía a Mateo, ese hombre bueno y honesto que no merecía nada de esto, me odiaba un poco más a mí misma. Marina, por su parte, parecía estar viviendo en una burbuja. Llegaba a la universidad con historias de sus salidas con Rafael, de cómo él la llevaba a los mejores restaurantes, de cómo todas sus compañeras de periodismo la envidiaban, pero también me hablaba de Mateo, de lo atento que era, de cómo estaba segura de que pronto le pediría matrimonio. ¿No te sientes mal?, le pregunté una tarde, incapaz de contenerme más. Claro que me siento mal, admitió. Pero Ana, solo tengo 23 años. ¿No tengo derecho a explorar, a vivir un poco antes de comprometerme para siempre?
No supe qué responder. Porque sí, todos merecemos vivir, experimentar, pero no a costa de destrozar el corazón de alguien más. Y entonces, como si el universo decidiera que ya era suficiente, todo explotó. Marina estaba a punto de graduarse cuando descubrió que estaba embarazada. Me llamó llorando una noche, su voz quebrándose en el teléfono. Ana, no sé qué hacer. No sé quién es el padre. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? He estado con los dos, Ana. Con Mateo y con Rafael. No sé de quién es el bebé. Me quedé en silencio por un momento que pareció eterno. Marina, tienes que decirles. Tienen derecho a saber. No puedo. ¿Cómo le digo a Mateo? Lo destruiría. Y Rafael ni siquiera quiere algo serio conmigo. Solo estamos divirtiéndonos. Si le digo que estoy embarazada, saldrá corriendo. Las semanas siguientes fueron un caos. Mateo empezó a presionarme más, sus sospechas creciendo cada día. Una tarde me encontró saliendo de la universidad y prácticamente me acorraló. Ana, me dijo, y había tanto dolor en su voz que quise llorar. Por favor, dime la verdad. Marina me está engañando, ¿verdad? Lo miré a los ojos, esos ojos color miel que siempre habían sido tan amables, y mentí. Otra vez. No, Mateo. No sé de qué hablas. Marina te ama. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, supe que él no me creía. Supe que lo estaba perdiendo, no su confianza en Marina, sino su confianza en mí. Marina tomó una decisión. Terminaría con Rafael. Le dije a Marina que Mateo estaba sospechando, y ella entró en pánico. Para tener un embarazo tranquilo, decidió cortar todo contacto con Rafael. Fui con ella cuando se encontró con él en un café en la Roma. Rafael no lo tomó bien. No puedes simplemente terminar esto, le dijo, su voz alzándose. ¿Por qué? ¿Es por él? ¿Por ese camarógrafo? Ya no te quiero ver más, Rafael. Se acabó, le dijo Marina con una firmeza que no sabía que tenía, pero no le contó del embarazo. Esa información se la guardó, como una carta escondida en la manga. Cuando Marina le contó a Mateo que estaba embarazada, la alegría de él fue desgarradora de presenciar. Lo vi en su casa unos días después, cuando me invitaron a cenar para celebrar. Sus ojos brillaban, sus manos temblaban de emoción mientras hablaba de ser padre, de cómo iba a darle todo a ese bebé, de cómo ya estaba pensando en nombres. Siempre quise ser papá, me confesó esa noche mientras Marina estaba en el baño. Desde que era niño, y ahora con Marina, Ana, soy el hombre más feliz del mundo. Tuve que excusarme para ir al baño porque las lágrimas amenazaban con traicionarme. Me encerré y lloré en silencio, odiándome por ser parte de esta mentira, por saber que ese hombre maravilloso estaba a punto de sufrir más de lo que cualquiera debería sufrir. Los meses del embarazo pasaron. Marina actuaba feliz frente a Mateo, pero cuando estábamos solas, veía el miedo en sus ojos. En el ultrasonido descubrieron que era un niño. Mateo no cabía de felicidad y decidió que se llamaría Mateo Jr. Cuando el bebé nació, la sala de hospital se llenó de celebración. Flores, globos, familiares de Mateo, yendo y viniendo. Pero algo estaba mal. El bebé tenía los ojos claros, muy claros. Y mientras los bebés a veces nacen con los ojos azules que luego cambian, estos eran diferentes, penetrantes, como los de Rafael. Los meses pasaron y el bebé creció. Su cabello era liso, no rizado como el de Mateo. Sus rasgos delicados, distintos. La familia de Mateo empezó a murmurar. No se parecía en nada a él. En nada. Mateo sufría en silencio, pero yo lo veía. Lo veía en la forma en que miraba al bebé, buscando desesperadamente algún rasgo propio. Lo veía en cómo se quedaba callado cuando su madre hacía comentarios sobre lo diferente que era Mateo Jr. Lo veía en sus ojos cuando pensaba que nadie lo observaba. Ese dolor profundo, esa duda que lo carcomía por dentro. Una tarde, Mateo me buscó en el trabajo. Me esperó fuera de la oficina donde estaba haciendo mis prácticas profesionales. Cuando lo vi, me sorprendió su apariencia. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Lucía como si no hubiera dormido en semanas. Ana, necesito hablar contigo, me dijo con voz ronca. Fuimos a un café cerca. Ordenó un café negro que ni siquiera tocó. Y entonces, frente a mí, este hombre que siempre había sido tan fuerte, empezó a llorar. Por favor, me suplicó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, dime la verdad. Ese bebé no es mío, ¿verdad? Marina me engañó. Tú lo sabías. Por favor, Ana, soy tu amigo también. Dime la verdad.
Mi corazón se partió en ese momento, porque tenía razón, porque merecía la verdad, pero mi lealtad a Marina, mi estúpida y mal puesta lealtad, fue más fuerte. No sé de qué hablas, Mateo. Mentí, y fue la mentira más difícil que había dicho en mi vida. No sé nada. Voy a hacerme una prueba de ADN, me dijo mientras se secaba las lágrimas. Necesito saber, necesito estar seguro. Le conté a Marina esa misma noche. Su rostro se puso blanco como el papel. No puede, susurró. No puede hacerme eso. ¿No confía en mí? Marina, le dije, ya sin fuerzas para seguir fingiendo. Tú lo engañaste. Por supuesto que no confía en ti. Y francamente, no debería. Tuvieron una discusión terrible. Los gritos se escuchaban desde la calle, pero Mateo se mantuvo firme. La prueba se hizo. Los días de espera fueron agónicos. Marina llamaba llorando a todas horas. Mateo no respondía a mis mensajes. Y yo solo quería que todo terminara, que la verdad finalmente saliera a la luz, aunque eso significara perderlos a ambos. El día que llegaron los resultados, estaba en la casa de Mateo con Marina, ayudándola a cuidar al bebé. Mateo llegó con un sobre manila en las manos. Su expresión era indescifrable. Marina, dijo con voz calmada, demasiado calmada, necesito hablar contigo, a solas. Ana, ¿puedes cuidar al bebé? Me quedé en la sala, con Mateo Jr. en mis brazos, mientras ellos se encerraban en la habitación. Incluso con la puerta cerrada, podía escuchar todo. 99.9% de probabilidad de que no soy el padre biológico. Escuché la voz de Mateo, quebrada pero firme. Me engañaste. Todo este tiempo me engañaste. Mateo, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me hiciste creer que era padre? ¿Que me dejaste ilusionarme, planear un futuro, amar a un niño que no es mío? ¿Qué vas a explicar, Marina? El llanto de Marina era desgarrador. Lo siento tanto. ¿Con quién? ¿Quién es el padre? Hubo un silencio, y entonces Marina confesó todo. Rafael. Las mentiras. Todo. La puerta se abrió de golpe. Mateo salió, su rostro rojo de ira y dolor. «Fuera», le dijo a Marina. «Fuera de mi casa. No quiero volver a verte nunca. Mateo, por favor. Fuera». Marina salió corriendo, llorando, y entonces Mateo volteó a verme. «Tú también», me dijo, y su voz era tan fría que me estremeció. «Tú sabías. Todo este tiempo sabías y me mentiste. Fuera de mi casa, Ana. Mateo, yo... No quiero excusas. Vete». Recogí mis cosas, le pasé al bebé a Mateo, y salí de esa casa sabiendo que había perdido mucho más que una amistad esa noche. Había perdido mi integridad, mi paz, y la confianza de un hombre bueno que nunca me había hecho ningún daño. Marina, sin poder mantenerse sola y habiendo pausado su carrera, tuvo que irse a vivir con su madre a Guanajuato, la ciudad de donde era originaria su familia, donde su madre podría ayudarla con el bebé. Pasó un mes en el que Marina y yo hablábamos casi a diario por teléfono, ella desde Guanajuato, yo desde la Ciudad de México. Un mes en el que intenté reconstruir los pedazos de mi vida, enfocándome en mis prácticas profesionales en el bufete de abogados donde trabajaba. Y entonces, el destino decidió jugar su carta más cruel. Era un martes por la tarde cuando mi jefe me pidió que atendiera a un cliente que acababa de llegar. Tomé la carpeta con su nombre, preparé mi mejor sonrisa profesional y abrí la puerta de la sala de juntas. Mi corazón se detuvo. Ahí, sentado frente a mí, estaba Mateo. Nuestros ojos se encontraron y el tiempo pareció congelarse. Vi la misma sorpresa en su rostro que debía estar reflejada en el mío. «¿Ana?», dijo poniéndose de pie. «Mateo, yo no sabía que...», tartamudeé, tratando de recuperar mi compostura profesional. Resulta que Mateo había contratado los servicios del bufete semanas atrás para demandar a su antigua empresa por derechos laborales no pagados. Yo había estado revisando su caso con mi jefe, pero nunca había conectado que el Mateo Reyes del expediente era mi Mateo. Bueno, no mi Mateo. El Mateo que había expulsado de su vida. La reunión fue incómoda al principio, profesional, distante. Le actualicé sobre su caso, revisamos documentos, discutimos estrategias legales. Pero cuando le serví café, cuando nuestras manos casi se rozaron al pasarle la taza, sentí una corriente eléctrica que no pude ignorar. Al final de la reunión, cuando estaba preparando los documentos para que los firmara, Mateo habló. «Ana», dijo suavemente, «quiero pedirte disculpas». Levanté la vista, sorprendida.
¿Disculparte? Mateo, yo fui quien... No, me interrumpió. El día que las eché de mi casa a ti y a Marina, estaba furioso, destrozado, pero después entendí. Tú eras leal a tu mejor amiga. Eso no está mal. Era tu amiga, prácticamente tu hermana. Yo no debía haber descargado mi dolor contigo. Sentí un nudo en la garganta. No, Mateo, tú tenías razón. Te mentí. Sabía la verdad y te mentí en tu cara. No tienes que disculparte por nada. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Estos meses han sido el infierno, Ana. Tener que decirle a mi familia, a mis amigos, que me engañaron, que el bebé no es mío. La humillación, las miradas de lástima, los susurros. La gente no lo dice abiertamente, pero lo ves en sus ojos. Y lo peor no es ni siquiera eso. Lo peor es que llegué a amar a ese bebé. Durante meses lo amé como si fuera mío. Y ahora, su voz se quebró. Sin pensarlo, extendí mi mano y toqué la suya. Lo siento mucho, Mateo. No merecías nada de esto. Nos quedamos así por un momento, nuestras manos apenas tocándose sobre la mesa. Un silencio cómodo entre nosotros. Hay algunas cosas de Marina en mi casa, dijo finalmente. No quiero verla. ¿Podrías pasar a recogerlas por ella? Por supuesto, respondí sin dudar. Esa tarde, después del trabajo, fui a su casa. La casa donde había estado tantas veces con Marina, donde habíamos cenado los tres, donde había presenciado la alegría de Mateo al saber que sería padre, donde todo se había derrumbado. Mateo había empacado todo en cajas. Las sacamos juntos al auto. Y entonces, cuando estaba a punto de irme, Mateo me hizo una pregunta que cambiaría todo. Ana, ¿te gustaría quedarte a cenar? Acabo de pedir una pizza y... me vendría bien la compañía. Debí haber dicho que no. Debí haber metido las cajas en el auto e irme a casa. Pero había algo en sus ojos, una soledad que reconocí porque yo también la sentía. Y pensé, le debo esto, le debo mi honestidad, mi presencia, aunque sea solo esta noche. Me encantaría, respondí. Y así comenzó la noche que lo cambiaría todo. Entré a la casa de Mateo con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. No sabía si era por los nervios, por la culpa que aún cargaba, o por algo más que no me atrevía a nombrar. La casa olía a limpio, a ese aroma a pino de los productos de limpieza, como si Mateo hubiera estado tratando de borrar cualquier rastro del pasado. Siéntate, me dijo, señalando el sofá. La pizza llegará en unos 20 minutos. ¿Vino? Sí, por favor, respondí, aunque no era muy buena con el alcohol. Pero esa noche necesitaba algo que calmara mis nervios. Mateo apareció con 2 copas de vino tinto y se sentó en el sillón frente a mí. Tomó un sorbo largo antes de hablar. ¿Sabes?, comenzó, mirando su copa. Antes de todo esto, estaba planeando pedirle matrimonio a Marina. Mi estómago se apretó. ¿En serio? Se levantó y fue a su habitación. Regresó con una pequeña caja de terciopelo azul marino. La abrió y ahí, brillando bajo la luz de la sala, había 2 anillos hermosos. Eran de oro blanco con pequeños diamantes incrustados, elegantes pero no ostentosos. Perfectos. Me costó muchísimo, dijo con una sonrisa triste. Los pagué en 12 meses sin intereses. Todavía me faltan 6 cuotas por pagar. Se rió amargamente. También había reservado un fin de semana en un hotel hacienda en Tequisquiapan. Iba a ser en 2 semanas. Una escapada familiar. Iba a pedirle matrimonio ahí, frente a los viñedos al atardecer. Incluso había contratado a un fotógrafo para capturar el momento, pero cuando cancelé, me dijeron que no podían reembolsarme, así que perdí todo ese dinero también. «Mateo», susurré, sin saber qué más decir. «No, está bien», dijo, cerrando la caja y dejándola sobre la mesa. Necesitaba contárselo a alguien. Mis amigos ya no saben qué decirme. Mi mamá llora cada vez que hablamos del tema. Y mi papá solo me mira con esa expresión de «te lo dije, hijo». Las mujeres. Y no quiero volverme cínico como él. No eres cínico, le dije firmemente. Eres un buen hombre que tuvo mala suerte. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro vino. Yo quería cambiar el tema, sacar esa nube oscura que flotaba sobre nosotros. Pero hey, dije con una sonrisa, tienes buenas noticias, ¿no? Tu caso va muy bien. En unas semanas vas a recibir una buena indemnización. Los ojos de Mateo se iluminaron un poco. Sí, eso es verdad. Ya tengo planes para ese dinero. Primero, voy a darle una parte a mis papás. La pensión que reciben es una miseria, apenas les alcanza para lo básico,
Mi mamá necesita unos lentes nuevos desde hace meses, pero siempre dice que puede esperar. ¿Y mi papá? Su camioneta está cayéndose a pedazos, pero no quiere comprar otra porque dice que todavía funciona. Eres un buen hijo, le dije, y lo decía en serio. No conocía a muchos hombres de 25 años que pensaran primero en sus padres. Ellos sacrificaron mucho por mí, dijo simplemente. Es lo mínimo que puedo hacer. Y entonces comenzó a contarme historias de su infancia. Historias que me hicieron reír hasta que me dolió el estómago. Como aquella vez que tenía 7 años y decidió ayudar a su mamá escondiendo todos sus cuadernos de la escuela para que ella no tuviera que preocuparse por la tarea. Obviamente, dijo entre risas, mi plan no funcionó. Cuando mi mamá me preguntó por la tarea, yo muy orgulloso le dije que no se preocupara, que ya la había solucionado. Debiste ver su cara cuando se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Y qué pasó?, pregunté, también riendo. Pues tuve que buscar todos los cuadernos, hacer la tarea atrasada de toda una semana, y además mi mamá me puso a ayudarla con los quehaceres de la casa durante un mes como castigo. Pero mi historia favorita fue la de la declaración de amor. Cuando tenía como 8 años, contó, sus ojos brillando con el recuerdo, vi una película donde un tipo escribía «Te amo» en la arena de la playa para su novia, y yo pensé, «Wow, eso es romántico, voy a hacerle eso a mi papá para demostrarle cuánto lo quiero». «Oh, no», dije, ya adivinando hacia dónde iba la historia. «Oh, sí», confirmó. El problema fue que no vivíamos cerca de ninguna playa, pero mi papá tenía una camioneta pick-up color rojo que adoraba. La acababa de pintar. Así que tomé un desarmador, me paré al lado de la camioneta y con todas mis fuerzas grabé en la puerta: «Te amo, papá», con letras enormes. «¡No!», grité, cubriéndome la boca. «Sí», y cuando terminé, todo emocionado, corrí a buscar a mi papá para mostrarle mi obra de arte. Lo llevé de la mano hasta la camioneta, señalé mi mensaje y le dije: «¡Sorpresa, papá!». «¿Y qué hizo tu papá?». Mateo se rió, sacudiendo la cabeza. Honestamente, no supe si reír, llorar o castigarme en ese momento. Se quedó ahí parado, mirando su camioneta recién pintada ahora con un mensaje de amor permanentemente grabado en la puerta. Su cara pasó por como 5 emociones diferentes en 10 segundos. Al final, suspiró muy hondo, me abrazó y dijo: «Hijo, aprecio el sentimiento, pero la próxima vez una tarjeta funciona igual de bien. Todavía conserva esa camioneta, ¿sabes? Dice que es su recordatorio de que el amor de un hijo vale más que cualquier puerta sin rayar». Para ese momento ya habíamos terminado la primera botella de vino y Mateo había abierto una segunda. La pizza había llegado hacía rato y estaba deliciosa. Una pizza con pepperoni, champiñones y jalapeños de un lugar local que Mateo juraba hacía las mejores pizzas de la Ciudad de México. Yo también comencé a compartir mis propias historias de infancia. Les conté sobre la vez que convencí a mi hermano menor de que yo podía volar, pero solo cuando nadie me estaba viendo, y cómo él pasó semanas tratando de atraparme en el acto. O la vez que decidí darle un nuevo look al perro de la familia con las tijeras de mi mamá y terminé dejándolo con parches de pelo por todo el cuerpo. Mi mamá casi me mata, recordé, riendo. El pobre Canelo parecía haber sobrevivido un ataque de polillas gigantes. Tuvimos que llevarlo al veterinario para que le arreglaran el desastre, y mi mamá me castigó sin ver televisión por un mes. Mateo se reía con todas mis historias, y yo me sorprendí de lo fácil que era hablar con él, de lo cómoda que me sentía. Sin Marina de por medio, sin la presión de estar ocultando secretos, era simplemente nosotros dos personas disfrutando de la compañía mutua. Cuando sirvió la tercera copa de vino, miré mi reloj y me sorprendí al ver que ya eran las 8 de la noche. Había pasado casi 3 horas en su casa. «Ya es tarde», dije, poniéndome de pie un poco tambaleante. El vino definitivamente había hecho efecto. «Debería irme». Mateo se levantó también y me detuvo suavemente del brazo. «Ana, bebiste bastante vino. No deberías manejar así. Quédate un rato más. Vemos algo en Netflix hasta que se te pase un poco el efecto del alcohol, y luego te vas». Sabía que tenía razón, y honestamente, era viernes por la noche, no tenía que trabajar al día siguiente. No había razón para apurarme a casa a un departamento vacío. «Está bien», acepté, dejándome guiar de vuelta al sofá. Mateo encendió el televisor y comenzó a navegar por Netflix. «¿Qué te parece esta?», preguntó, señalando una comedia romántica que estaba en los más vistos. «Crazy, Stupid, Love. Dicen que es buena». «Claro», respondí, acomodándome en el sofá de 2 plazas.
La película comenzó, pero no presté mucha atención. Estaba consciente de cada detalle, de cómo nuestros hombros casi se tocaban, de cómo podía oler su colonia mezclada con el aroma del vino, de cómo su risa resonaba en mi pecho cada vez que algo gracioso pasaba en la pantalla. No sé en qué momento exacto sucedió. Un minuto estaba tratando de mantener los ojos abiertos, luchando contra el sueño que el vino y la comida pesada habían traído, y al siguiente, me estaba dejando ir. Mi cabeza encontró su camino hacia el hombro de Mateo. Mi cuerpo se relajó contra el suyo. Sentí su brazo moverse, acomodándose alrededor de mis hombros, y eso fue lo último que recuerdo antes de caer completamente dormida. Cuando desperté, ya no estaba en el sofá. Estaba en una cama, todavía con mi ropa puesta, arropada con una cobija que olía fresca y limpia. La confusión me invadió por un momento mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad. ¿Dónde estaba? Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la ventana, pintando la habitación de tonos dorados y rosas. Y entonces, los recuerdos regresaron, como olas suaves. La pizza, el vino, las risas, quedarme dormida en su hombro. Esta era la cama de Mateo. Su habitación. Me senté rápidamente, mi corazón latiendo rápido. ¿Había pasado algo? Pero no. Todavía tenía toda mi ropa puesta, hasta los zapatos. Espera, no. Los zapatos estaban cuidadosamente colocados al lado de la cama. Me levanté y salí de la habitación, siguiendo el aroma del café recién hecho. Encontré a Mateo en la cocina, preparando el desayuno. Llevaba puesta una camiseta gris y pantalones de pijama, su cabello todavía despeinado del sueño. Se veía bien, demasiado bien. «Buenos días», dije desde la puerta. Se volteó y me sonrió. «Buenos días, bella durmiente. ¿Dormiste bien?» Yo... sí, respondí, sintiéndome un poco avergonzada. «Lo siento, no era mi intención quedarme dormida así». «No te preocupes», dijo, volviéndose hacia la estufa donde estaba preparando huevos revueltos. «Te veías tan cómoda que no quise despertarte. Dormiste profundamente en el sofá, pero decidí cargarte a la cama porque dormir en el sofá te hubiera dejado toda adolorida». «¿Y tú dónde dormiste?» «En el sofá. Estoy acostumbrado. No es problema». Sentí una punzada de culpa. «Mateo, es tu casa, tu cama. Yo debí haber dormido en el sofá». «Ya está hecho», dijo con simplicidad. «Ahora ven, siéntate. Te voy a preparar el mejor desayuno de tu vida. Bueno, tal vez no el mejor, pero al menos uno decente». Me senté en la pequeña mesa de la cocina y lo observé cocinar. Había algo increíblemente íntimo en ese momento. Estar en la casa de alguien temprano en la mañana, verlo en su faceta más relajada y doméstica, compartir el silencio cómodo del amanecer. Preparó huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos, chilaquiles verdes y tortillas recién calentadas. El café era fuerte y aromático, exactamente lo que necesitaba para despejar mi cabeza todavía nublada por el vino de la noche anterior. «Esto está delicioso», dije después del primer bocado, y no estaba mintiendo. Los huevos estaban perfectamente condimentados, los chilaquiles tenían el nivel justo de picante. «Mi mamá me enseñó», explicó. «Decía que un hombre que no sabe cocinar es un hombre que va a pasar hambre. Así que desde los 15 años me puso a ayudarla en la cocina». Desayunamos hablando de trivialidades. El clima, una serie nueva que había salido en Netflix, las noticias locas que siempre aparecían en las noticias. Era fácil, natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. Cuando terminé de comer, supe que era hora de irme. Me puse de pie, recogí mis cosas, y Mateo me acompañó hasta la puerta. «Gracias por todo», le dije. «Por la cena, por el desayuno, por ser tan amable». «Gracias a ti por quedarte», respondió. Hacía mucho que no me divertía tanto, que no me sentía normal. Nos quedamos ahí parados, en el umbral de la puerta, ninguno de los dos queriendo ser el primero en decir adiós. Y entonces, sin planearlo, nos abrazamos. No fue un abrazo rápido y educado. Fue un abrazo real, de esos donde sientes el calor de la otra persona, donde por un momento dejas que alguien más cargue un poco de tu peso. Cuando llegué a casa, revisé mi teléfono y vi mensajes tanto de Marina como de Mateo. Por alguna razón, abrí primero el de Mateo. «Ana, gracias por anoche. Hacía mucho tiempo que no me reía tanto, que no la pasaba tan bien. Eres muy divertida, y fue increíble poder hablar contigo sin filtros, sin secretos. ¿Qué te parece si repetimos esto pronto? M.
Una sonrisa involuntaria apareció en mi cara mientras escribía mi respuesta. Claro, Mateo. También la pasé muy bien. Cuando quieras, me avisas. Su respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Qué tal esta noche? ¿Ya tienes planes? Mi dedo se quedó suspendido sobre el teclado. ¿Esta noche? ¿Tan pronto? Una voz en mi cabeza me decía que esto era mala idea, que estaba jugando con fuego. Pero otra voz, una más fuerte, me recordaba cómo me había sentido anoche, libre, feliz, yo misma. Dame hasta la hora de la comida para pensarlo y te digo, respondí finalmente. Entonces abrí los mensajes de Marina. Había varios, preguntando si podía recoger unas cosas más que se había dejado en casa de Mateo, hablándome de cómo estaba adaptándose a la vida en Guanajuato, quejándose del calor y de lo aburrido que era vivir en una ciudad pequeña después de la emoción de la Ciudad de México. Claro, le pregunto a Mateo y te aviso, respondí, sintiendo una punzada de culpa que traté de ignorar. Necesitaba pensar, necesitaba caminar. Así que me cambié de ropa, me puse mis tenis más cómodos y me fui al bosque de Chapultepec. Mientras caminaba por los senderos rodeados de árboles, traté de ordenar mis pensamientos. Marina era mi mejor amiga, prácticamente mi hermana. Habíamos compartido tantos momentos juntas, tantos secretos, tantas risas y lágrimas, pero también había hecho algo terrible. Había engañado a Mateo, lo había usado, había jugado con sus sentimientos de la manera más cruel posible. Y Mateo era un buen hombre. Un hombre que no merecía nada de lo que le había pasado. Un hombre que me hacía reír, que me hacía sentir cómoda, que... Me detuve en seco en medio del sendero. No podía estar pensando en Mateo de esa manera. ¿O sí? Honestamente, si lo pensaba bien, siempre había sentido algo por él. Desde aquella primera cena, cuando Marina me lo presentó, había notado su bondad, su humor, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de cosas que le apasionaban. Pero él estaba con Marina, mi mejor amiga, así que había enterrado esos sentimientos tan profundo que casi me había convencido de que no existían. Pero ahora ya no estaba con Marina. Ya habían pasado 3 meses desde que terminaron, y yo era una mujer soltera de 23 años. ¿Por qué no podía explorar estos sentimientos? Porque Marina todavía lo amaba, o al menos eso creía yo. Y si ella se enteraba de que yo estaba saliendo con su ex, con el padre que creyó que tendría su hijo, se sentiría traicionada. Nuestra amistad no sobreviviría. ¿Pero acaso le debía tanto a Marina después de todo lo que había hecho? Después de haberme hecho mentir por ella, de haberme puesto en esa posición imposible, de haber destrozado a un hombre bueno sin remordimiento real? Además, ¿qué tal si Mateo solo me estaba usando para darle celos a Marina? ¿Qué tal si yo era simplemente una forma de vengarse, de hacerla sufrir como él había sufrido? La idea me dolió más de lo que esperaba. Tal vez no debería involucrarme con Mateo, me dije en voz alta, asustando a una pareja de palomas que estaban cerca. Tal vez debería preservar mi amistad con Marina y mantener mi distancia. Pasé el resto del día tratando de convencerme de esto. Ignoré los mensajes de Mateo. Limpié mi apartamento de arriba a abajo. Vi una película en Netflix sin prestar atención. Ordené comida china y comí directamente del contenedor mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales. Pero mis pensamientos seguían regresando a la noche anterior, a cómo me había sentido segura en sus brazos, a cómo su risa había hecho algo cálido florecer en mi pecho, a cómo por primera vez en meses me había sentido completamente yo misma. Los días se convirtieron en semanas. Mateo seguía mandándome mensajes, al principio todos los días, preguntándome cómo estaba, compartiendo memes graciosos, invitándome a salir. Pero yo seguía poniendo excusas, que estaba ocupada con el trabajo, que tenía planes con otras amigas, que estaba cansada. Eventualmente, los mensajes se espaciaron. Una vez cada 2 días, luego una vez a la semana. Y aunque era exactamente lo que yo quería, lo que había decidido que era mejor, cada vez que veía que había pasado más tiempo entre mensajes, sentía una punzada en el pecho. Marina, por su parte, había venido a visitarme un domingo. Pasamos horas poniéndonos al día, tomando café en mi pequeño balcón mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Me contó sobre su vida en Guanajuato, sobre cómo al principio había sido muy difícil olvidar a Mateo. Pero ya estoy mejor, me dijo, tomando un sorbo de su café. Ya no pienso en él todo el tiempo. Incluso he salido con algunos chicos del pueblo. Nada serio, pero es bueno saber que puedo seguir adelante, ¿sabes? Le pregunté por Mateo Jr.,
y su expresión se suavizó. Está grande, hermoso. Se parece tanto a su papá, a Rafael, quiero decir, aunque eso solo hace que todo sea más difícil. No mencioné que había visto a Mateo, que había ido a su casa, que me había quedado dormida ahí. Esos secretos los guardé para mí, pequeñas mentiras de omisión que se sumaban a todas las otras mentiras que ya había dicho. ¿Y tú qué?, preguntó Marina. ¿Algún chico interesante en tu vida? No, respondí. Y técnicamente no era mentira. No había ningún chico en mi vida. Solo un fantasma de una posibilidad que había decidido enterrar. 2 meses pasaron desde aquella noche en casa de Mateo. 2 meses en los que traté de convencerme de que había tomado la decisión correcta, de que mantenerme alejada era lo mejor para todos. Pero la vida, como descubrí, tiene una manera de lanzarte exactamente lo que estás tratando de evitar. Estaba en el bufete, enterrada en montañas de papeleo, cuando mi jefe entró a mi oficina con una sonrisa. Ana, tengo buenas noticias. El caso de Mateo Reyes se resolvió a nuestro favor. El juez ordenó a la empresa que deposite la indemnización en los próximos 10 días. Llámalo y dile que venga a la oficina para que le expliquemos los detalles. Mi corazón dio un salto. Iba a ver a Mateo. Después de 2 meses de evitarlo, de convencerme de que lo había superado, iba a tenerlo frente a mí nuevamente. Con manos temblorosas, marqué su número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Ana? Su voz sonaba sorprendida, tal vez incluso esperanzada. Hola, Mateo. Te llamo del bufete. Tengo buenas noticias sobre tu caso. ¿Podrías pasar por la oficina cuando puedas? Claro, ¿qué tal al final del día? ¿Como a las 6? Perfecto. Te espero aquí. Colgué y me quedé mirando el teléfono por un largo rato. 2 meses sin vernos, y mi corazón seguía latiendo como loco solo por escuchar su voz. El resto del día pasó en una neblina. No pude concentrarme en nada. Revisé mi maquillaje 3 veces. Me cambié el peinado 2 veces. Me regañé a mí misma por actuar como una adolescente con su primer amor. A las 6 en punto, Mateo llegó. Llevaba puesta una camisa azul que hacía que sus ojos color miel brillaran aún más, y cuando me sonrió, sentí como si no hubiera pasado ni un solo día desde la última vez que lo vi. Hola, Ana, dijo, y había tanto en esa simple frase. Alegría por verme, confusión por mi distancia, esperanza de que tal vez las cosas pudieran ser diferentes. Hola, Mateo, siéntate, por favor. Mantuve mi tono profesional mientras revisaba su expediente y le explicaba los detalles del caso. La empresa tiene que depositar el dinero en la cuenta del bufete en los próximos 10 días. Nosotros deduciremos nuestros honorarios y te transferiremos el resto. Estamos hablando de una suma considerable. Eso es genial, dijo, pero no estaba mirando el expediente. Me estaba mirando a mí. Ana, ¿sí? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Se inclinó hacia adelante en su silla, sus codos apoyados en sus rodillas, sus ojos fijos en los míos. ¿Por qué dejaste de responder mis mensajes? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Yo estuve ocupada, con el trabajo y... Ana, dijo suavemente, por favor no me mientas. Ya tuvimos suficientes mentiras entre nosotros. Dime la verdad. Tomé un respiro profundo. Le debía eso, al menos. Tuve miedo, admití. Miedo de lo que Marina pensaría si nos veía juntos. Miedo de que me estuvieras usando para darle celos a ella. Miedo de lo que estaba empezando a sentir por ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces Mateo extendió su mano sobre el escritorio y tomó la mía. Ana, dijo, su voz ronca con emoción. Desde que te conocí, me pareció una persona increíble. Siempre lo pensé, incluso cuando estaba con Marina. Y no de una manera romántica en ese entonces, porque yo era fiel a ella y la amaba. Pero siempre noté tu presencia. Siempre me alegraba verte. Siempre disfrutaba nuestras conversaciones. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Aquella noche que viniste a mi casa, cuando comimos pizza y hablamos por horas, fue uno de los mejores días que he tenido en años. Por primera vez desde que todo explotó, me sentí como yo mismo otra vez. Me hiciste reír, me hiciste olvidar mi dolor, me hiciste recordar que la vida todavía podía ser buena. Cuando dejaste de responder mis mensajes, continuó, me dolió, mucho, pero lo entendí. Sé que estás en una posición difícil entre Marina y yo. Y sí, es cierto que hace 3 meses era una herida abierta. Pero Ana, han pasado 3 meses. Yo he seguido adelante con mi vida. Marina ha seguido con la suya. Ya no tenemos nada entre nosotros. No hablo con ella,
No pienso en ella. Esa parte de mi vida se cerró. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. No te voy a presionar, dijo, soltando mi mano y poniéndose de pie. Sé que es complicado, pero quiero que sepas que si decides darle una oportunidad a esto, a lo que sea que esto pueda ser entre nosotros, no sería para lastimar a Marina o para usarte. Sería porque genuinamente disfruto tu compañía, porque me haces feliz, porque me gustas, Ana. Me gustas mucho. Y sí, sé que Marina es tu mejor amiga, prácticamente tu hermana. Pero ella cometió sus errores, tomó sus decisiones. Y tú y yo, nosotros no estamos haciendo nada malo al querer ser felices. Ya era tarde, mi turno había terminado hacía rato. Me puse de pie, recogí mis cosas y caminé con Mateo hacia la salida del edificio. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y rosas, y el aire fresco de marzo se sentía bien contra mi piel acalorada. Llegamos a donde estaban estacionados nuestros autos. Era hora de despedirnos, de que cada uno se fuera por su lado, pero ninguno de los dos se movió. «Ana», dijo Mateo suavemente, «¿puedo abrazarte?» No confié en mi voz, así que simplemente asentí. Me abrazó, y fue como si algo dentro de mí se rompiera y se reparara al mismo tiempo. Sus brazos eran fuertes y cálidos alrededor de mí, y olía a esa colonia que ya había comenzado a asociar con seguridad y comodidad. Lo abracé de vuelta, mis brazos rodeando su cintura, mi cara presionada contra su pecho donde podía escuchar el latido constante de su corazón. El abrazo se extendió más de lo socialmente aceptable. 30 segundos, 1 minuto, 2. Ninguno de los dos queríamos soltarnos. En ese abrazo estaba todo lo que no nos habíamos dicho en 2 meses. Te extrañé, te necesito. Por favor, no te vayas otra vez. Cuando finalmente, inevitablemente, comenzamos a separarnos, nuestros rostros quedaron a centímetros uno del otro. Pude ver cada detalle de sus ojos color miel, ver las pequeñas motas doradas que brillaban bajo la luz del atardecer. Vi cómo su mirada bajaba a mis labios y luego subía de nuevo a mis ojos, una pregunta silenciosa. Y entonces, como si fuéramos dos imanes que ya no podían resistir su atracción natural, nos acercamos el uno al otro. Nuestros labios se encontraron, y fue como si el mundo entero se detuviera. El beso comenzó suave, tentativo, casi tímido. Sus labios eran suaves y cálidos, moviéndose contra los míos con una ternura que hizo que mis rodillas se debilitaran. Una de sus manos subió para acunar mi rostro, su pulgar acariciando suavemente mi mejilla, mientras la otra se quedaba firme en mi espalda baja, sosteniéndome. Y entonces algo cambió. El beso se profundizó, se volvió más urgente, más necesitado. 2 meses de tensión no resuelta, de mensajes no enviados, de sentimientos reprimidos. Todo explotó en ese momento. Mis manos subieron por su pecho hasta enredarse en su cabello, jalándolo más cerca aunque ya no había espacio entre nosotros. Su brazo alrededor de mi espalda se apretó, presionándome contra él como si tuviera miedo de que desapareciera si me soltaba. Nuestras lenguas se encontraron, explorando, probando, aprendiendo. Podía sentir su corazón latiendo tan rápido como el mío. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Podía sentir cómo temblaba ligeramente, o tal vez era yo quien temblaba, o tal vez éramos ambos. No sé cuánto tiempo duró ese beso. Pudo haber sido 30 segundos o 30 minutos. El tiempo perdió todo significado. Lo único que existía era la sensación de sus labios contra los míos, el sabor de su boca, la forma en que su cuerpo se amoldaba perfectamente al mío. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Mi cabeza daba vueltas, mi corazón latía desenfrenado, mis labios hormigueaban. Mateo me miraba con una intensidad que hizo que mi estómago se apretara. «Ana», dijo, su voz ronca y profunda, «¿qué te parece si hacemos un flashback de aquella noche hace 2 meses en mi casa? Pero esta vez no va a haber solo pizza, vino y buena conversación. Va a haber algo más». «¿Qué sería ese algo más?», pregunté, una sonrisa juguetona apareciendo en mis labios a pesar del caos de emociones en mi interior. Mateo fingió pensar seriamente por un momento. «Bueno, va a haber cartas. Me encanta jugar cartas. Podríamos jugar uno toda la noche. ¿Qué dices? ¿Te animas?» Lo miré con expresión de desconcierto, y entonces él se rió, me jaló hacia él nuevamente, y me besó. Un beso rápido y dulce. «Estoy bromeando, Ana. Ese algo más va a ser la noche más inolvidable de tu vida».
Algo que vas a recordar hasta tu último día, hasta tu último suspiro. Se rió, una risa profunda que resonó en su pecho, y yo no pude evitar reírme también. Enlacé mis brazos alrededor de su cuello y lo besé de nuevo. Este beso más lento, más profundo, más prometedor. Fue mi respuesta a su pregunta. Cada uno se fue en su propio auto, pero ambos nos dirigimos al mismo lugar, su casa. Mi corazón latía tan fuerte mientras manejaba que estaba sorprendida de que no se saliera de mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba realmente haciendo esto? Sí, sí lo estaba. Y por primera vez en 2 meses, sentía que estaba tomando la decisión correcta. Llegamos casi al mismo tiempo. Mateo abrió la puerta de su casa y entramos. La familiaridad del lugar me golpeó. Ahí estaba el sofá donde me había quedado dormida, ahí la cocina donde habíamos desayunado, ahí la puerta que conducía a su habitación donde había despertado confundida, pero extrañamente en paz. ¿Pizza de nuevo?, pregunté con una sonrisa. «Pizza de nuevo», confirmó, sacando su teléfono para ordenar. «¿La misma de la vez pasada?» «La misma». Mientras esperábamos la pizza, nos sentamos en el sofá con una copa de vino. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había secretos entre nosotros, no había Marina flotando invisible en la habitación. Esta vez podíamos simplemente ser nosotros. Hablamos de todo y de nada, de nuestros trabajos, de nuestros sueños, de lugares que queríamos visitar algún día. Mateo me contó sobre su sueño de viajar a Japón, de ver los cerezos en flor en primavera. Yo le conté sobre mi fantasía de vivir en París por un tiempo, de despertar cada mañana con vista a la Torre Eiffel. Algún día, dijo, tomando mi mano, cuando ambos tengamos el dinero ahorrado, podríamos ir juntos, Japón y París, un mes completo explorando. La idea de un futuro juntos, de hacer planes que se extendieran más allá de esta noche, me llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. La pizza llegó y comimos mientras veíamos una película en Netflix. Pero ninguno de los dos estaba realmente prestando atención a la pantalla. Estábamos demasiado conscientes el uno del otro. Cada roce accidental de dedos, cada mirada compartida, cada sonrisa. El vino, combinado con la emoción del día, comenzó a hacer efecto. Mis párpados se sentían pesados, mi cuerpo relajado. Me acurruqué más cerca de Mateo, mi cabeza encontrando ese lugar perfecto en su hombro, su brazo rodeándome y sosteniéndome cerca. ¿Cansada?, murmuró contra mi cabello. Fue todo lo que pude responder. Lo siguiente que supe fue que me estaba cargando. Abrí mis ojos apenas lo suficiente para ver que estábamos en su habitación. Con una ternura infinita, me quitó los zapatos y me acomodó en su cama, tapándome con la cobija. «Duerme», susurró, besando mi frente. Pero yo no quería dormir. No todavía. Agarré su mano antes de que pudiera alejarse. «Quédate», dije, mi voz somnolienta pero clara en su intención. Vi la duda cruzar su rostro, la lucha interna. «Ana, estás cansada, has bebido vino». «Mateo», lo interrumpí, ahora más despierta. «Quédate conmigo, por favor». Me desperté un par de horas después, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Mateo no estaba a mi lado en la cama. Me levanté y lo encontré en la sala, revisando algo en su laptop. Alzó la vista cuando me escuchó entrar. «Hey», dijo con una sonrisa suave. «¿Dormiste bien? ¿Por qué no estás en la cama?», pregunté. No quería presionarte. Pensé que tal vez necesitabas espacio. Lo miré. Este hombre bueno y considerado que incluso ahora, incluso después de todo, se preocupaba más por mi comodidad que por sus propios deseos. «Mateo», dije firmemente, «toma una ducha. Voy a estar esperándote en tu cama. Y esta vez, no te vayas». Vi sus ojos oscurecerse, su respiración acelerarse. «¿Estás segura?» Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Mientras él se duchaba, me acomodé en su cama, mi corazón latiendo con anticipación y nervios y emoción. Cuando salió del baño, con solo una toalla alrededor de su cintura, su cabello mojado goteando sobre sus hombros, sentí que mi boca se secaba. Me prestó una de sus camisetas, grande y suave, y oliendo a él. Me di una ducha rápida, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Cuando salí, con solo su camiseta puesta, lo encontré esperándome en la cama. No necesitamos palabras. Nos encontramos en el medio de la cama, nuestros cuerpos encajando perfectamente. Sus labios encontraron los míos en un beso que era diferente a los anteriores, más lento,
más profundo, más significativo. Este beso era una promesa, un compromiso, el comienzo de algo nuevo. Sus manos exploraban mi cuerpo con reverencia, como si fuera algo precioso y frágil. Mis propias manos trazaban los contornos de su espalda, sintiendo los músculos moverse bajo mi toque. Y cuando finalmente nos unimos, cuando nos convertimos en uno, fue con una ternura y una pasión que nunca había experimentado antes. No fue solo sexo. Fue hacer el amor en el sentido más verdadero de la palabra. Fue dos personas encontrándose en el nivel más íntimo posible, compartiendo no solo sus cuerpos sino sus almas. Después, acostados juntos en la oscuridad, su brazo alrededor de mí, mi cabeza en su pecho escuchando el latido constante de su corazón, supe que todo había cambiado. No había vuelta atrás ahora. «Te quedas», dijo Mateo. No era una pregunta, sino una declaración. «Me quedo», confirmé. Y me quedé. Esa noche y muchas noches después, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me encontré pasando más tiempo en su casa que en la mía. Mi cepillo de dientes apareció en su baño. Mis cosas empezaron a mezclarse con las suyas. Era casi como si estuviéramos viviendo juntos, aunque oficialmente yo todavía tenía mi propio apartamento. Era feliz, más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Mateo era todo lo que siempre había querido en una pareja. Atento, divertido, apasionado, honesto. Nos reíamos juntos, cocinábamos juntos, soñábamos juntos. Los fines de semana se volvieron sagrados. Cada viernes por la tarde hacíamos planes para los próximos 2 días. Un fin de semana fuimos a Valle de Bravo y navegamos en el lago. Otro fin de semana exploramos las pirámides de Teotihuacán, subiendo los escalones empinados mientras Mateo me contaba datos históricos que había aprendido en la escuela. Fuimos a conciertos en el Auditorio Nacional, a obras de teatro en el Palacio de Bellas Artes, a cenar en restaurantes nuevos por toda la ciudad. Conocí a sus amigos, un grupo divertido de camarógrafos, editores y productores del mundo de la televisión. Me aceptaron en su círculo sin preguntas, y pronto me encontré pasando mis jueves de noche en noches de juegos de mesa con ellos, riéndome hasta que me dolía el estómago. Mateo conoció a mis amigas de la facultad, y aunque al principio estaban un poco escépticas, después de todo, él era el ex de Marina, pronto se ganaron sus corazones con su humor y su amabilidad genuina. Todo era perfecto, casi demasiado perfecto. Y una parte de mí sabía que eventualmente, inevitablemente, esta burbuja de felicidad tendría que explotar. Ese momento llegó un sábado por la tarde, 4 meses después de que Mateo y yo comenzáramos nuestra relación. Estábamos en su casa, cocinando juntos. Mateo estaba preparando su famoso mole poblano, una receta que su abuela le había enseñado y que tomaba horas hacer correctamente. Yo estaba ayudándolo, mezclando los ingredientes mientras él contaba historias de su infancia en Puebla. La música estaba sonando. Era una tarde perfecta de agosto, y éramos felices. Y entonces sonó el timbre. ¿Esperamos a alguien?, pregunté, limpiándome las manos en un trapo. No, dijo Mateo frunciendo el ceño. Tal vez sea un paquete o algo así. Yo abro, ofrecí, caminando hacia la puerta. No pensé. No miré por la mirilla. Solo agarré la manija, la giré y abrí la puerta. Y ahí, parada frente a mí con una expresión de shock total, estaba Marina. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Vi sus ojos recorrer mi apariencia. Llevaba puesta una de las camisetas de Mateo, mis pies descalzos, mi cabello recogido en un moño desordenado, la comodidad evidente con la que me movía por la casa. Nos miramos la una a la otra, ninguna capaz de hablar. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión, de comprensión a dolor, de dolor a furia. «¿Ana?», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo en la casa de Mateo?» Antes de que pudiera responder, Mateo apareció detrás de mí. Llevaba solo unos shorts, sin camisa, manchas de salsa de mole en sus manos. La imagen no podría haber sido más clara. Marina nos miró a ambos, y en sus ojos vi el momento exacto en que todo se rompió. «Ah», dijo, su voz fría como el hielo. «Ya veo. Entiendo todo ahora». «Marina», comencé, mi voz temblando. «Déjame explicarte». «¿Explicar qué?», escupió. «Explicar que mi mejor amiga, mi hermana, está follándose a mi exnovio. ¿Qué hay que explicar? Marina, por favor». Extendí mi mano hacia ella, pero ella retrocedió como si mi toque la quemara. «No me toques», dijo, y las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas.
No te atrevas a tocarme. Se giró y comenzó a alejarse, prácticamente corriendo hacia su auto estacionado en la calle. «Marina, espera», grité, corriendo tras ella descalza. Pero para cuando llegué a la calle, ella ya estaba en su auto, las llantas chillando mientras se alejaba. Me quedé ahí parada, en medio de la calle, viendo desaparecer el auto de mi mejor amiga, sintiendo como si acabaran de arrancarme el corazón del pecho. Mateo apareció a mi lado, poniéndome una mano en el hombro. «Ana, necesito llamarla», dije, corriendo de vuelta a la casa para buscar mi teléfono. «Necesito explicarle». Lo intenté. Llamé una vez, 2 veces, 10 veces. Todos los llamados fueron directo al buzón de voz. Le mandé mensajes. «Marina, por favor, déjame explicarte. ¿No es lo que piensas? Bueno, sí es lo que piensas, pero por favor, dame la oportunidad de hablar contigo». No hubo respuesta. Mateo trató de consolarme, sosteniéndome mientras yo lloraba en sus brazos. «No hicimos nada malo», seguía diciendo. «Ya no tenemos nada entre nosotros, Marina y yo. Esto no es una traición». Pero se sentía como una traición. Porque aunque Mateo y Marina hubieran terminado, aunque hubieran pasado 4 meses, Marina claramente todavía sentía algo. Y yo, su mejor amiga, la persona que se suponía que debía estar de su lado siempre, ahora estaba con el hombre que la había destrozado. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, revisando mi teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje que nunca llegó. A la mañana siguiente, abrí Instagram, y mi estómago se hundió. Marina había publicado un post largo, una diatriba sobre la traición y la lealtad. Aunque no mencionaba mi nombre directamente, cada palabra se sentía como una flecha dirigida directamente a mi corazón. Cuando la persona en la que más confías, había escrito, la persona que conoce todos tus secretos, todos tus miedos, todos tus sueños, te apuñala por la espalda, duele de una manera que no puedo describir. Cuando esa persona elige un sentimiento pasajero, una atracción superficial, sobre años de amistad, de hermandad, de amor incondicional, ¿cómo se supone que confíes en alguien de nuevo? Continúa. Le di todo de mí a esta persona, cada lágrima, cada risa, cada momento importante de mi vida. La consideraba mi hermana, mi confidente, mi otra mitad, y así es como me paga, eligiendo al hombre que me destrozó, que me humilló, que me echó de su vida. ¿Cómo puedes llamarte mi amiga y aún así hacer esto? Los comentarios estaban llenos de apoyo hacia Marina, de gente maldiciendo a la falsa amiga que la había traicionado. Algunos de nuestros amigos mutuos habían incluso dejado comentarios, y aunque no sabían exactamente quién era yo en esta historia, sus palabras de condena me quemaban de todos modos. Le mandé otro mensaje. «Marina, vi tu post. Tienes derecho a estar enojada, pero por favor, dame la oportunidad de explicar. Iba a contarte, estaba esperando el momento adecuado. Por favor, no termines nuestra amistad así». Esta vez hubo una respuesta, pero no era la que esperaba. «Me bloqueaste», me dijo Mateo, mirando mi teléfono. «Ya no puedes mandarle más mensajes». Me había bloqueado. En todas partes. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter. Era como si estuviera borrándome completamente de su vida. Los siguientes días fueron una agonía. No podía comer, apenas podía dormir. Marina no era solo mi mejor amiga, era mi familia. Era la persona que me había sostenido cuando mi abuela murió, la que había estado a mi lado durante cada ruptura dolorosa, cada fracaso, cada victoria. Y ahora se había ido, borrada de mi vida como si nunca hubiera estado ahí. Mateo trató de ayudar, haciendo todo lo posible para distraerme y consolarme. Pero incluso su amor, que normalmente llenaba cada vacío en mi corazón, no podía llenar este. «Tal vez», dijo una noche mientras yacíamos en la cama, «tal vez solo necesita tiempo. Una vez que procese todo, una vez que se calme, tal vez estará dispuesta a hablar». Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero una parte de mí sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Las semanas pasaron. Lentamente, muy lentamente, el dolor comenzó a disminuir. No desapareció, nunca desapareció completamente, pero se volvió más manejable. Aprendí a vivir con él, este peso constante en mi pecho donde solía estar mi mejor amiga. Y Mateo. Mateo estaba ahí para mí cada paso del camino. Me sostenía cuando lloraba, me hacía reír cuando pensaba que nunca volvería a sonreír, me recordaba que lo que teníamos era real y valía la pena, incluso si significaba perder otras cosas.
Nuestra relación se profundizó en esos meses difíciles. Cuando estás con alguien en tus peores momentos y todavía eligen quedarse, todavía eligen amarte, sabes que has encontrado algo especial. 3 meses después del incidente con Marina, en noviembre, Mateo me sorprendió con un viaje. «Empaca tu maleta», me dijo una mañana de viernes. «Nos vamos el lunes, 8 días. Y no te voy a decir a dónde». El lunes por la mañana, me llevó al aeropuerto. No fue hasta que estuvimos haciendo el check-in que finalmente vi nuestro destino. París. ¿París?, grité, sin importarme que estuviéramos en medio del aeropuerto. «¿Me estás llevando a París? Dijiste que era tu sueño», dijo con esa sonrisa que hacía que mi corazón se derritiera. «Así que vamos a hacerlo realidad». Los próximos 8 días fueron mágicos. Recorrimos cada rincón de París. Subimos a la Torre Eiffel al atardecer. Caminamos por el Sena tomados de la mano. Nos perdimos en las calles de Montmartre. Comimos croissants recién horneados en pequeñas cafeterías. Visitamos el Louvre y nos paramos frente a la Mona Lisa durante horas. Pero Mateo había planeado más que solo un viaje a París. En nuestro 5.º día, alquiló un auto y manejamos hasta Marsella. Pasamos 2 días en las playas del Mediterráneo, nadando en aguas cristalinas, comiendo mariscos frescos en restaurantes frente al mar, haciendo el amor con el sonido de las olas de fondo. De ahí fuimos a Lyon, la capital gastronómica de Francia. Cenamos en restaurantes con estrellas Michelin. Probamos vinos que costaban más de lo que ganaba en una semana. Nos enamoramos un poco más con cada plato perfecto. Y luego, nuestra última noche en París, Mateo me llevó de vuelta a la Torre Eiffel. Era una noche perfecta de luna llena, el cielo despejado y lleno de estrellas. La torre brillaba con sus miles de luces y la ciudad se extendía a nuestros pies como un mar de diamantes. «Ana», dijo Mateo tomando mis manos, «estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Cada día contigo es una aventura, cada momento es un regalo. Me haces reír, me haces pensar, me haces querer ser mejor hombre». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estaba pasando lo que creía que estaba pasando? Cuando te conocí hace años, pensé que eras increíble, pero ahora que realmente te conozco, ahora que sé cómo duermes con un brazo sobre tu cara, cómo cantas en la ducha aunque no sabes la letra, cómo mueves tu pie cuando estás concentrada en algo, cómo tu cara se ilumina cuando hablas de cosas que te apasionan. Ana, no solo pienso que eres increíble, estoy completamente, irrevocablemente, eternamente enamorado de ti. Se arrodilló. Ahí, frente a la Torre Eiffel, bajo la luna llena, con el mundo entero como testigo, Mateo sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. La abrió, y vi el mismo anillo que había visto hace meses en su casa. El anillo que había comprado para Marina pero nunca le había dado. «Ana», dijo, su voz temblando con emoción, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi corazón estaba tan lleno que pensé que explotaría. Y aunque una pequeña parte de mí pensó en Marina, en cómo reaccionaría, en cómo esto la lastimaría aún más, una parte más grande, más fuerte, sabía la respuesta. «Sí», dije, mi voz quebrándose. «Sí, sí, 1000 veces sí». Mateo deslizó el anillo en mi dedo, y encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para mí. Nos besamos bajo la Torre Eiffel mientras los turistas a nuestro alrededor aplaudían y tomaban fotos, capturando el momento más perfecto de nuestras vidas. Esa noche, en nuestro hotel con vista a la torre, nos hicimos el amor con una intensidad nueva, una promesa nueva. No éramos solo novios ya, éramos prometidos. Íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Volamos de regreso a México comprometidos, radiantes, listos para comenzar a planear nuestro futuro juntos. Y aunque la sombra de Marina todavía flotaba sobre nosotros, en ese momento, nada podía empañar nuestra felicidad. Aterrizar en la Ciudad de México se sintió como regresar de un sueño a la realidad. Durante 8 días, Mateo y yo habíamos existido en nuestra propia burbuja perfecta en Francia, donde nadie nos conocía y nadie nos juzgaba. Pero ahora, con el anillo brillando en mi dedo, tendríamos que enfrentar al mundo real, nuestras familias, nuestros amigos y la ausencia gritante de Marina. La primera en enterarse fue mi mamá. Fui a visitarla 2 días después de regresar, y en el momento en que vio el anillo en mi dedo, gritó tan fuerte que mi papá salió corriendo de su estudio pensando que algo terrible había pasado. «¡Mi niña se casa!», chilló mi mamá, jalándome en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar.
¡Ay, Dios mío, mi bebé se casa! Mi papá fue más reservado, como siempre. Estrechó la mano de Mateo con fuerza, mirándolo directamente a los ojos. «Cuida bien de mi hija», le dijo, su voz seria pero cálida. «Es lo más preciado que tengo. Con mi vida», prometió Mateo, y pude ver en los ojos de mi papá que le creyó. Pero entonces mi mamá hizo la pregunta que había estado temiendo. «¿Y Marina? ¿Ya le contaste? ¡Ay, debe estar tan emocionada! Ustedes dos siempre soñaron con ser damas de honor en las bodas de la otra». El silencio que siguió fue incómodo. Mi mamá nos miró, confundida, esperando una respuesta. «Marina y yo». «Ya no somos amigas, mamá», dije finalmente, las palabras sintiéndose como cristales rotos en mi garganta. «¿Qué? ¿Por qué? Pero si eran inseparables». «Es complicado». Fue todo lo que pude decir. Mi mamá me miró, luego a Mateo, y vi el momento en que entendió. Su expresión cambió, una mezcla de comprensión y desaprobación. «Ana, ¿Mateo no era el novio de Marina?» «Era», enfaticé. «Ya no lo es. Terminaron hace más de 7 meses. Pero aún así, mija, es tu mejor amiga. Hay muchos hombres en el mundo». «Mamá», dije firmemente, aunque sentía que mi corazón se rompía un poco más. «Mateo es el amor de mi vida. Y sé que no es ideal, sé que la situación es complicada, pero no puedo fingir que no lo amo solo porque alguna vez estuvo con Marina». Ellos terminaron. Él siguió adelante, yo seguí adelante, y nos encontramos el uno al otro. Mi mamá suspiró, y aunque pude ver que no estaba completamente de acuerdo, eventualmente asintió. «Si lo amas», dijo, tomando mis manos, «entonces voy a apoyarte, pero espero que algún día tú y Marina puedan arreglar las cosas. La amistad verdadera no debería terminar así». La familia de Mateo fue más receptiva. Su mamá me abrazó como si fuera su propia hija, llorando de alegría. Su papá bromeó sobre cómo finalmente iba a tener a alguien que pusiera a Mateo en su lugar. Sus hermanos menores me aceptaron en la familia sin ninguna pregunta. Comenzamos a planear la boda casi inmediatamente. Decidimos que sería en un año, en noviembre, lo suficientemente lejos para planear todo perfectamente, pero lo suficientemente cerca para no perder nuestro impulso de emoción. Elegimos un lugar hermoso en San Miguel de Allende, una hacienda colonial con jardines extensos y arquitectura de ensueño. Sería una boda de fin de semana, con la ceremonia el sábado por la tarde y una fiesta que duraría hasta el amanecer. Los meses volaron en una vorágine de pruebas de vestidos, degustaciones de pasteles, reuniones con floristas y fotógrafos. Mateo estuvo involucrado en cada decisión, no como esos novios que simplemente asienten a todo, sino genuinamente interesado y emocionado. Elegimos un vestido para mí que era sencillo pero elegante. Un vestido de satén marfil con un escote en V profundo y una cola que se arrastraba varios metros detrás de mí. Cuando mi mamá me vio con él puesto por primera vez, lloró. «Estás hermosa, mija», susurró, como una princesa. Mateo encontró un traje azul marino perfecto que hacía que sus ojos color miel brillaran aún más. Cuando lo vi con el traje puesto, tomé una foto mentalmente, queriendo recordar ese momento para siempre. Pero con cada decisión que tomábamos, con cada cosa que tachábamos de nuestra lista, había un vacío. No tener a Marina ahí, compartiendo estos momentos, dolía de formas que no podía expresar. Ella debería haber estado ayudándome a elegir mi vestido, debería haber estado planeando mi despedida de soltera, debería haber sido mi dama de honor. Intenté contactarla unas cuantas veces más en esos meses. Le mandé una invitación de boda a su dirección en Guanajuato, aunque sabía que probablemente la tiraría sin abrirla. Dejé mensajes de voz en su teléfono, aunque supiera que nunca los escucharía. «Marina», dije en uno de ellos, mi voz quebrándose, «te extraño, todos los días. Y sé que estás enojada, sé que te lastimé, pero eres mi mejor amiga, eres mi hermana, y me voy a casar, y te necesito ahí. Por favor, considera venir, o al menos llámame, déjame explicar todo». Nunca hubo respuesta. Pero entonces, en marzo, el día de mi cumpleaños número 24, mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se detuvo cuando lo abrí. «Feliz cumpleaños, Ana. Sé que te vas a casar. Vi la invitación. Felicidades. Te deseo todo lo mejor. Y lo siento. Por todo. Por cómo reaccioné. Por las cosas horribles que dije. Por bloquearte. He tenido mucho tiempo para pensar, y me di cuenta de que la que estaba mal era yo. Tú y Mateo.
Ustedes no hicieron nada malo. Él tenía todo el derecho de seguir adelante conmigo. Y tú tienes derecho a ser feliz. No debía haber esperado que sacrificaras tu felicidad por mí, especialmente después de todo lo que hice. Lo que le hice a Mateo fue imperdonable. Y luego esperé que tú me cubrieras, que mintieras por mí. Fui una terrible amiga, Ana, y tú solo te enamoraste. Eso no es un crimen. Espero que algún día podamos volver a ser amigas. Te extraño. Marina. Leí el mensaje 5 veces, luego 10, luego 20. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza. Le respondí inmediatamente. Marina, gracias. No sabes cuánto significan estas palabras para mí. Te he extrañado cada día. Y sí, me encantaría que volviéramos a ser amigas. Poco a poco, sin presión. Solo estar en la vida de la otra vez. Nos mandamos mensajes de ida y vuelta durante semanas. Al principio fueron cautelosos, educados, probando las aguas, pero eventualmente comenzamos a caer en nuestros viejos ritmos. Ella me contaba sobre su vida en Guanajuato, sobre cómo Mateo Jr. estaba creciendo, sobre el trabajo que había conseguido en el periódico local. Yo le contaba sobre la boda, sobre mi trabajo en el bufete, sobre los planes que Mateo y yo teníamos para el futuro. Un mes después, me atreví a preguntarle si quería que nos viéramos. Voy a estar en la Ciudad de México este fin de semana, me escribió. ¿Quieres tomar un café? Mi corazón latía tan fuerte cuando respondí que sí que pensé que se saldría de mi pecho. El sábado por la tarde, la esperé en nuestra cafetería favorita en Coyoacán, el lugar donde solíamos pasar horas estudiando durante la universidad. Llegué temprano, nerviosa, sin saber qué esperar, y entonces la vi. Marina, mi mejor amiga, caminando hacia mí. Se veía diferente. Su cabello era más corto. Había perdido peso. Tenía una madurez en sus ojos que no había estado ahí antes, pero seguía siendo ella. Nos abrazamos, y fue como volver a casa. Te extrañé tanto, susurré contra su hombro. Yo también, respondió, su voz ahogada. Dios, yo también. Nos sentamos y hablamos por horas. Le conté todo, cómo Mateo y yo nos habíamos acercado, cómo había luchado contra mis sentimientos por meses, cómo finalmente me había permitido ser feliz. Ella me contó sobre su vida en Guanajuato, sobre cómo criar a Mateo Jr. había sido el desafío más grande pero también el más gratificante de su vida. Lo llamé Mateo Jr., me explicó, porque en ese momento pensé que Mateo era el padre. Pero ahora veo que fue egoísta. Ese niño tiene un padre biológico que ni siquiera sabe que existe. Rafael nunca supo que estaba embarazada, y no sé si debería decirle o simplemente dejarlo ser. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Todavía no lo sé. Por ahora solo me estoy enfocando en ser la mejor mamá que puedo ser. Y tal vez algún día le diré a Rafael, cuando esté lista. Antes de que nos fuéramos, Marina sacó algo de su bolsa. Era un sobre color crema, elegante y pesado. Mi invitación de boda. ¿Puedo ir?, preguntó, su voz pequeña. Sé que probablemente sea raro, que probablemente haga que todos se sientan incómodos, pero eres mi mejor amiga, Ana, y quiero estar ahí en tu día especial. Por supuesto que puedes venir, dije, tomando su mano. No sería lo mismo sin ti, pero había algo que necesitaba saber. Marina, ¿Mateo sabe que estás aquí? ¿Que vamos a hablar? No le he dicho nada, admití. No sabía si querrías que lo supiera. Marina tomó un respiro profundo. Me gustaría hablar con él también, si está dispuesto. Necesito pedirle perdón. De verdad. No solo por mensaje de texto, sino cara a cara, por todo lo que le hice. Le dije a Mateo esa noche. Estaba cocinando la cena cuando llegué, y cuando le conté que había visto a Marina, que habíamos hablado y arreglado las cosas, dejó caer la cuchara que estaba sosteniendo. ¿En serio?, preguntó, girándose para mirarme. ¿Cómo estuvo? Bien. Realmente bien. Se ve diferente, más madura. Y Mateo, ella quiere hablar contigo también. Quiere pedirte perdón en persona. Vi 1.000.000 de emociones cruzar su rostro. Sorpresa, duda, dolor residual de viejas heridas, pero también algo que parecía alivio. Está bien, dijo finalmente. Dile que puede venir, cuando quiera. Marina vino al día siguiente. Era domingo por la tarde, y Mateo y yo estábamos en el patio trasero, regando las plantas que habíamos estado tratando y fallando de mantener vivas. Cuando sonó el timbre, compartimos una mirada,
Y entonces fui a abrir. Marina estaba ahí, con jeans y una blusa sencilla, sin maquillaje, viéndose vulnerable y asustada. «Hola», dijo suavemente. «Hola, pasa». La llevé al patio donde Mateo estaba esperando. Cuando se vieron, el aire se llenó de tensión. Años de historia, de amor, de dolor, de traición, todo existiendo en el espacio entre ellos. «Hola, Mateo», dijo Marina. «Hola, Marina», respondió él. Y entonces Marina hizo algo que no esperaba. Se sentó en una de las sillas del patio y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas y bonitas. Eran sollozos profundos y desgarradores, el tipo de llanto que viene desde el alma. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Lo siento mucho, Mateo. Por todo. Por engañarte, por mentirte, por hacerte creer que ibas a ser papá, por todo. Fui horrible. Fui egoísta y cruel y no merecías nada de lo que te hice». Mateo se sentó frente a ella, sus manos en sus rodillas, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque era joven y estúpida», respondió Marina limpiándose las lágrimas. «Porque me gustaba la emoción de tener dos hombres interesados en mí. Porque Rafael me hacía sentir especial, como un trofeo, y me encantaba la atención. Y tú eras estable, confiable, alguien con quien podía ver un futuro. Pensé que podía tener ambos. Pensé que era lo suficientemente inteligente para mantener ambas relaciones sin que nadie saliera lastimado. Pero alguien salió lastimado», dijo Mateo, su voz fría. «Yo salí lastimado, profundamente. Lo sé, y nunca podré compensarte por eso. Nunca podré devolverte esos meses que perdiste amando a un bebé que no era tuyo, o la humillación que sentiste cuando todos se enteraron, o el dolor de descubrir que la persona que amabas te había traicionado de la peor manera posible. Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Mateo. «¿Por qué ahora, después de casi un año?» «Porque crecí», dijo Marina simplemente. «Porque tuve un año para pensar, para madurar, para darme cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Porque ser mamá soltera de un bebé cuyo padre no está en el panorama me enseñó lo difícil que es la vida cuando tomas malas decisiones. Y porque te merecías una disculpa real. No por mensaje de texto o correo electrónico, sino cara a cara, mirándote a los ojos y diciéndote que lo siento con cada fibra de mi ser». Se hizo un largo silencio. Pude ver a Mateo procesando sus palabras, luchando con años de ira y dolor. «Sufrí», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Sufrí mucho, Marina. Tuve que decirle a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo que me habían engañado, que el hijo no era mío. Tuve que lidiar con las miradas de lástima, los susurros, las preguntas. Y lo peor de todo fue que había llegado a amar a ese bebé. Durante meses pensé que era mi hijo, y luego descubrir que no lo era. Lo siento», susurró Marina. «Lo siento tanto». Mateo tomó un respiro profundo, y entonces hizo algo que me sorprendió. Se levantó, caminó hacia Marina y le ofreció su mano. «Te perdono», dijo. «No porque lo que hiciste esté bien, y no porque no me haya lastimado profundamente, sino porque aferrarme a esa ira, a ese resentimiento, solo me estaba lastimando a mí. Te perdono, Marina, y espero que hayas aprendido de esto, que seas mejor, que ese niño tenga la madre que merece». Marina tomó su mano y se puso de pie, y entonces, sin planearlo, se abrazaron. No fue un abrazo romántico. Fue un abrazo de clausura, de perdón, de dos personas que una vez se amaron dejando ir el pasado, y finalmente, siguiendo adelante. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas saludables. Lágrimas de liberación. Marina se quedó por un par de horas más. Tomamos café. Comimos galletas que Mateo había horneado esa mañana, y hablamos. No como exnovios o como personas con un pasado complicado, sino como tres adultos que estaban tratando de navegar una situación difícil lo mejor que podían. Antes de irse, Marina me abrazó fuerte. «Gracias», susurró, «por darme otra oportunidad. No la voy a desperdiciar». «Eres mi hermana», le dije. «Siempre lo serás». Los siguientes meses pasaron volando. La boda se acercaba rápidamente, y con Marina de vuelta en mi vida, todo se sentía completo. Ella vino conmigo a mi última prueba de vestido, lloró cuando me vio con el puesto, ayudó a planear mi despedida de soltera, una noche loca en Playa del Carmen con todas mis amigas.
Estuvo ahí para mí cuando tuve un colapso nervioso 2 semanas antes de la boda porque el florista canceló y tuvimos que encontrar uno nuevo de último minuto. Respira, me dijo, sosteniendo mis manos. Todo va a salir perfecto. Vas a casarte con el amor de tu vida, y nada más importa. Y tuvo razón. El día de la boda llegó, un sábado perfecto de noviembre en San Miguel de Allende. El cielo estaba despejado, el aire fresco pero no frío, y todo estaba exactamente como lo habíamos planeado. Me desperté temprano en la suite nupcial de la hacienda, rodeada de mis damas de honor, mis amigas de la Facultad de Derecho, mis primas y Marina. Bebimos champán mientras el estilista hacía mi cabello en ondas suaves que caían por mi espalda. La maquillista me hizo lucir como una versión mejorada de mí misma. Ojos ahumados pero sutiles, labios color rosa claro, mejillas con un rubor natural. Cuando finalmente me puse el vestido, el cuarto quedó en silencio. Me miré en el espejo de cuerpo completo y apenas me reconocí. Lucía como una novia de revista, como una princesa de cuento de hadas. «Ana», dijo Marina, sus ojos brillando con lágrimas. «Estás absolutamente hermosa. Mateo se va a desmayar cuando te vea». Mi papá vino a recogerme cuando era hora. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nunca había visto en mi papá tradicional y estoico. «Mi niña», dijo, su voz quebrándose. «Mi pequeña niña se va a casar. Papá, no llores o me vas a hacer llorar a mí», le dije, aunque ya podía sentir las lágrimas amenazando con arruinar mi maquillaje. «Es solo que... parece que fue ayer cuando te enseñaba a andar en bicicleta, y ahora te voy a entregar a otro hombre». «Siempre seré tu niña, papá», le dije abrazándolo. «Eso nunca va a cambiar». La ceremonia era al aire libre, en los jardines de la hacienda. Habíamos decorado todo con miles de flores blancas y velas que colgaban de los árboles. Las sillas estaban alineadas en filas perfectas, cada una con un lazo de satén color marfil. Al final del pasillo, bajo un arco cubierto de rosas blancas y hortensias, estaba Mateo. La música comenzó, una versión instrumental de Can't Help Falling in Love, tocada por un cuarteto de cuerdas. Mis damas de honor comenzaron a caminar por el pasillo, una por una, hermosas en sus vestidos color champán. Marina fue la última, y cuando pasó frente a Mateo, compartieron una sonrisa pequeña, un reconocimiento silencioso de lo lejos que todos habíamos llegado. Y entonces fue mi turno. Las puertas dobles se abrieron, y mi papá me ofreció su brazo. Tomé un respiro profundo, y comenzamos a caminar. Todo parecía moverse en cámara lenta. Vi a los invitados ponerse de pie. Vi a mi mamá llorando en la primera fila. Vi a la familia de Mateo sonriendo y tomando fotos. Pero sobre todo, vi a Mateo. Estaba parado bajo el arco, luciendo increíblemente guapo en su traje azul marino, un pañuelo de bolsillo blanco doblado perfectamente, una rosa blanca en su solapa. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi lágrimas corriendo por sus mejillas. No intentó ocultarlas o limpiarlas. Solo me miró como si fuera la cosa más hermosa que había visto en su vida. Cada paso hacia él se sentía significativo, como si estuviera caminando no solo por un pasillo, sino hacia mi futuro, hacia el resto de mi vida. Cuando finalmente llegamos al frente, mi papá besó mi mejilla. «Cuídala», le dijo a Mateo, su voz seria. «Con mi vida», prometió Mateo, igual que lo había hecho hace un año. Mi papá puso mi mano en la de Mateo, y en ese momento sentí como si todo en mi vida hubiera llevado a este punto. Todas las decisiones que había tomado, todas las mentiras, todo el dolor, toda la alegría, todo había sido parte del camino que me trajo aquí, a este momento, con este hombre. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero honestamente no escuché mucho de lo que dijo. Estaba demasiado perdida mirando a Mateo, memorizando cada detalle de este momento. La forma en que sostenía mis manos, la forma en que me sonreía, la forma en que sus ojos brillaban con amor y felicidad. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo habló primero. Había escrito los suyos propios, y cuando comenzó a leer de la tarjeta en su mano, su voz temblaba con emoción. «Ana», comenzó, «cuando te conocí hace años, nunca imaginé que algún día estaríamos aquí. Nunca imaginé que la amiga dulce y divertida de mi exnovia se convertiría en el amor de mi vida. Pero así es el destino, ¿verdad? Te pone donde necesitas estar, con quien necesitas estar, exactamente cuando necesitas estar ahí». Hizo una pausa, limpiándose una lágrima. «Has traído luz a mi vida en los momentos más oscuros. Me has hecho reír cuando pensé que nunca volvería a sonreír. Me has mostrado que es posible volver a confiar,
volver a amar, volver a creer en la bondad de las personas. Y prometo, frente a todos nuestros seres queridos, que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de elegirme. Prometo hacerte reír todos los días. Prometo sostener tu mano en los buenos y malos momentos. Prometo ser tu mejor amigo, tu confidente, tu compañero en todas las aventuras. Prometo amarte hoy, mañana y todos los días que me queden en esta tierra. Para cuando terminó, yo estaba llorando abiertamente, y la mitad de los invitados también. Tomé un respiro tembloroso y comencé mis propios votos. Mateo, tú me enseñaste que el amor no siempre llega de la forma que esperas. A veces llega en el momento equivocado, en las circunstancias equivocadas, con todas las complicaciones imaginables. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todos los obstáculos, el amor real encuentra una manera. Me enseñaste a ser valiente, continué, a luchar por lo que quiero, a no disculparme por ser feliz. Me enseñaste que perdonar no es una debilidad, sino la mayor fortaleza, y me enseñaste que a veces, las mejores cosas de la vida vienen cuando finalmente dejamos de resistirnos y simplemente nos permitimos sentir. Prometo ser tu apoyo en cada tormenta. Prometo celebrar cada victoria contigo. Prometo nunca mentirte, nunca traicionarte, nunca darte por sentado. Prometo seguir eligiéndote, todos los días, por el resto de mi vida. Porque Mateo, tú no eres solo el hombre con quien me caso hoy. Eres mi hogar. El sacerdote nos hizo intercambiar anillos, esas bandas de oro que simbolizaban nuestro compromiso eterno. Y entonces dijo las palabras que habíamos estado esperando escuchar. Por el poder que se me ha conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Mateo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Me jaló hacia él y me besó. Un beso que contenía todo. Amor, promesa, esperanza, futuro. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, pero yo apenas los escuchaba. Solo estaba consciente de Mateo, de sus labios en los míos, de sus brazos a mi alrededor, de este momento perfecto que nunca querría que terminara. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos riendo y llorando al mismo tiempo. Tomó mi mano y corrimos por el pasillo mientras nuestros invitados lanzaban pétalos de rosa sobre nosotros. Éramos marido y mujer. Finalmente, oficialmente, para siempre. La recepción fue todo lo que soñé y más. Cenamos bajo las estrellas, la comida preparada por uno de los mejores chefs de San Miguel de Allende. Hubo discursos que nos hicieron reír y llorar. Mi papá contó historias de mi infancia que me hicieron querer esconderme bajo la mesa. El mejor amigo de Mateo reveló secretos vergonzosos de sus días universitarios. Marina dio un discurso hermoso sobre la amistad, el perdón y segundas oportunidades que dejó a todos con lágrimas en los ojos. Bailamos nuestro primer baile como marido y mujer con At Last de Etta James, moviéndonos lentamente mientras todos nos observaban. Te amo, señora Reyes, susurró Mateo contra mi oído. Y yo te amo, señor Reyes, respondí. La fiesta duró hasta el amanecer. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Bebimos champán hasta que todo brillaba. Reímos hasta que nos dolió el estómago. En un momento, miré alrededor de la hacienda llena de todas las personas que amaba. Vi a Mateo riéndose con sus amigos. Vi a Marina bailando con mi prima. Vi a mis papás tomados de la mano mirándome con tanto orgullo y pensé, esto es la felicidad. Este momento, justo aquí, es la perfección absoluta. Los meses siguientes fueron un ajuste. Ahora éramos oficialmente marido y mujer, viviendo juntos permanentemente en lugar de solo pasar noches ocasionales. Tuvimos que aprender a compartir el espacio, a navegar las peculiaridades del otro, a comunicarnos mejor. Mateo descubrió que yo era terrible para dejar la tapa del shampoo abierta y que me gustaba ver dramas coreanos hasta las 3 de la mañana los fines de semana. Yo descubrí que él roncaba cuando dormía boca arriba y que insistía en organizar las especias en orden alfabético, pero también descubrimos las partes hermosas de la vida casada. Despertar cada mañana al lado de la persona que amas. Tener a alguien con quien compartir hasta los momentos más mundanos. El café de la mañana, el tráfico de regreso a casa, decidir qué ver en Netflix. Tener un compañero en todo, alguien que está ahí incondicionalmente. 1 año después de la boda, en diciembre, descubrí algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había estado sintiéndome extraña por semanas, cansancio extremo, náuseas por las mañanas, cambios de humor repentinos. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo,
Pero cuando mi periodo se retrasó 2 semanas, decidí hacerme una prueba de embarazo. Estaba sola en casa cuando lo hice, temblando mientras esperaba los 3 minutos más largos de mi vida. Cuando finalmente miré la prueba, vi 2 líneas rosadas claras. Positivo. Estaba embarazada. Me senté en el piso del baño, mirando la prueba, sin poder procesar completamente lo que significaba. Mateo y yo íbamos a ser padres. Íbamos a traer una vida a este mundo, un bebé hecho de nuestro amor, pero junto con la emoción vino el miedo. ¿Seríamos buenos padres? ¿Estábamos listos para esto? ¿Cómo cambiaría nuestras vidas? Y entonces pensé en Marina, en cómo había criado a Mateo Jr. sola durante este tiempo. Si ella pudo hacerlo sola, yo podía hacerlo con Mateo a mi lado. Cuando Mateo llegó a casa esa noche, lo estaba esperando con una cena especial. Su comida favorita, velas en la mesa, música suave de fondo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, besándome en la mejilla. ¿Es un día especial que olvidé? Siéntate, le dije, apenas capaz de contener mi emoción. Tengo algo que decirte. Se sentó, mirándome con curiosidad y un poco de preocupación. ¿Todo está bien? Más que bien, dije, sacando la prueba de embarazo de mi bolsillo y colocándola en la mesa frente a él. Vamos a ser papás. Por un momento, Mateo solo miró la prueba, sin moverse, sin hablar. Y entonces, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio?, susurró, su voz quebrada. ¿Vamos a tener un bebé? Vamos a tener un bebé, confirmé, también llorando ahora. Se puso de pie tan rápido que casi volcó su silla. Corrió hacia mí y me levantó, girándome en el aire a pesar de mis protestas de que probablemente no era bueno para el bebé. Me cubrió la cara de besos, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a ser papás, seguía repitiendo, como si no pudiera creerlo. Voy a ser papá, un papá de verdad esta vez. Esas últimas palabras me rompieron el corazón un poco. Sabía que estaba pensando en Mateo Jr., en esos meses que había sido padre antes de que todo se derrumbara, pero esta vez sería diferente. Esta vez era real, era nuestro, era para siempre. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones. Las náuseas matutinas eran terribles. No podía mantener nada en mi estómago durante las primeras 12 semanas. Mateo fue increíble, despertándose conmigo en las madrugadas cuando tenía que correr al baño, sosteniéndome el cabello, trayéndome galletas saladas y ginger ale. Cuando finalmente pasaron las náuseas, vino el segundo trimestre con toda su gloria. Tenía tanta energía. Mi piel brillaba, y por primera vez realmente me sentía embarazada en lugar de solo enferma. Fuimos a nuestro ultrasonido de las 20 semanas juntos, ambos nerviosos y emocionados por descubrir el sexo del bebé. El técnico puso el gel frío en mi vientre ya redondeado y comenzó a mover la varita. Bueno, dijo con una sonrisa misteriosa. Espero que estén listos para una sorpresa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de sorpresa? Vean aquí, dijo señalando la pantalla. Este es bebé A, y este es bebé B. Mateo y yo nos miramos, confundidos. ¿Bebé A y bebé B?, pregunté. Gemelos, anunció el técnico con una gran sonrisa. Van a tener gemelos. ¿Gemelos?, grité, mi voz saliendo mucho más alta de lo que pretendía. El técnico se rió. Sí, gemelos. Y si quieren saber, son un niño y una niña. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí sentados, mirando la pantalla, viendo a nuestros 2 bebés moviéndose y dando volteretas en mi vientre. Gemelos. Un niño y una niña. Una familia instantánea. Cuando finalmente salimos del hospital, ambos estábamos en shock. Gemelos, seguía diciendo Mateo. Vamos a tener gemelos. Necesitamos 2 cunas. 2 de todo. Dios mío, Ana, ¿cómo vamos a hacer esto? Juntos, le dije, tomando su mano. Lo haremos juntos. El resto del embarazo fue un torbellino de preparativos. Convertimos el cuarto de huéspedes en un cuarto de bebé, pintándolo de un suave color verde menta que funcionara tanto para niño como para niña. Compramos 2 cunas idénticas, 2 mecedoras, 2 de todo. Mis amigas me dieron un baby shower hermoso donde recibimos suficientes pañales para durar un año. Marina vino al baby shower, trayendo regalos hermosos y ofreciéndome consejos basados en su propia experiencia como mamá. No va a ser fácil, me advirtió, especialmente con gemelos, pero va a ser la mejor cosa que hayas hecho en tu vida. En mi tercer trimestre me puse enorme, caminaba como un pato, no podía ver mis pies, y dormir era prácticamente imposible.
Mateo masajeaba mis pies hinchados todas las noches, me ayudaba a ponerme los zapatos, y nunca, ni una sola vez, se quejó de mis cambios de humor o mis antojos extraños a las 3 de la mañana. Y entonces, 3 semanas antes de mi fecha de parto, un martes por la tarde mientras estaba trabajando en casa, rompí aguas. Mateo, llamé, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba entrando en pánico. Creo que es hora. Los siguientes momentos fueron caóticos. Mateo corriendo por la casa tratando de recordar dónde habíamos puesto la maleta del hospital. Yo tratando de respirar a través de las contracciones que venían cada vez más rápido. El viaje al hospital que pareció tomar una eternidad. Llegamos al hospital y me llevaron inmediatamente a trabajo de parto y parto. El dolor era indescriptible, como nada que hubiera experimentado antes. Las contracciones venían una tras otra, sin descanso. Mateo estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano incluso cuando se la apretaba tan fuerte que probablemente le dejé moretones, limpiándome el sudor de la frente, susurrándome palabras de aliento. «Puedes hacer esto», seguía diciendo. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto». Después de 12 horas de trabajo de parto, los médicos decidieron que era hora de pujar. Y así, con Mateo a mi lado, sosteniendo una de mis piernas mientras la enfermera sostenía la otra, comencé el trabajo más difícil de mi vida. «Veo la cabeza», gritó el doctor. «Un empujón más, Ana. Un empujón más». Con cada onza de fuerza que me quedaba, pujé una última vez y entonces escuché el sonido más hermoso del mundo. El llanto de mi bebé. «Es una niña», anunció el doctor, colocando a nuestra hija en mi pecho. Era perfecta. Pequeña y arrugada y cubierta de cosas que prefiero no describir, pero absolutamente perfecta. «Hola, mi amor», susurré, lágrimas corriendo por mis mejillas. «Hola, preciosa». Pero no había tiempo para descansar. 2 minutos después, las contracciones comenzaron nuevamente. Tuvieron que llevarse a nuestra hija para limpiarla, mientras yo me preparaba para dar a luz a nuestro hijo. Otros 10 minutos de pujar, y entonces escuché otro llanto. «Es un niño», anunció el doctor. Nos trajeron a ambos bebés, envueltos en cobijas del hospital, y Mateo y yo los sostuvimos, uno en cada brazo, mirando estas 2 pequeñas personas que habíamos creado. «Son perfectos», dijo Mateo, su voz llena de asombro. «Son absolutamente perfectos». Nombramos a nuestra hija Sofía, por la abuela de Mateo que había fallecido cuando él era niño, y a nuestro hijo lo nombramos Daniel, un nombre que ambos amábamos y que significa «Dios es mi juez». Los primeros meses con gemelos fueron brutales. No dormí más de 2 horas seguidas durante lo que pareció una eternidad. Siempre había un bebé llorando, necesitando ser alimentado, necesitando un cambio de pañal. Nuestra casa se veía como si hubiera explotado una bomba de pañales y ropa de bebé. Pero también fueron los meses más hermosos de mi vida. Ver a Mateo como padre, ver lo natural que era para él, lo paciente y amoroso, me enamoró de él aún más profundamente. Verlo hacer voces tontas para hacer reír a los bebés, o caminar por la casa a las 3 de la mañana con Sofía en sus brazos cantándole canciones de cuna, o simplemente mirar a Daniel dormir con esa expresión de absoluta paz y felicidad. Esos momentos valían cada segundo de falta de sueño. Marina vino a visitarnos a menudo, trayendo a Mateo Jr., que ahora tenía 3 años y medio. Ver a Mateo interactuar con el niño que una vez pensó que era su hijo fue extraño al principio, pero lo manejó con gracia. Le hablaba amablemente, jugaba con él, pero había una distancia saludable ahí. Mateo Jr. llamaba a Marina mamá y preguntaba por su papá, refiriéndose a Rafael, quien finalmente se había enterado de su existencia y estaba tratando de estar más presente en su vida. Cuando Sofía y Daniel cumplieron 6 meses, finalmente sentí que estábamos encontrando nuestro ritmo. Dormían por periodos más largos, sonreían y se reían, comenzaban a desarrollar sus propias personalidades. Sofía era tranquila y observadora, siempre mirando todo con esos ojos grandes y curiosos. Daniel era el opuesto, ruidoso, activo, siempre moviéndose. Una noche, después de que finalmente ambos bebés estuvieran dormidos, Mateo y yo nos colapsamos en el sofá, exhaustos pero felices. «¿Recuerdas?», dijo Mateo, jalándome cerca, «cuando solíamos tener noches de cita? ¿Cuando podíamos dormir hasta tarde los fines de semana? ¿Cuando nuestra casa estaba limpia?» Me reí. «Apenas. Se siente como hace una vida». «¿Lo extrañas?», preguntó, volteando para mirarme. Pensé en eso por un momento. ¿Extrañaba la libertad de nuestra vida antes de los gemelos?
¿La espontaneidad, el sueño, la paz y tranquilidad? No, dije finalmente. No lo cambiaría por nada. Esta vida caótica y hermosa con los bebés llorando y los pañales y no dormir, es todo lo que siempre quise sin siquiera saber que lo quería. Yo tampoco, dijo Mateo besando mi frente. Esta es mi familia. Ustedes tres son mi mundo entero. Y mientras estábamos ahí sentados en el sofá, en nuestra casa desordenada llena de juguetes de bebé y cobijas, escuchando el monitor de bebé transmitiendo los suaves sonidos de nuestros hijos durmiendo, me di cuenta de algo. Esta era la felicidad real. No la versión perfecta y pulida que ves en las películas, sino la hermosa, caótica, complicada, real felicidad de una vida vivida con la persona que amas. Mirando hacia atrás ahora, a todo lo que pasamos para llegar aquí, me doy cuenta de que cada decisión, cada error, cada momento de dolor y alegría, todo fue necesario. La traición de Marina me enseñó sobre el perdón. Enamorarme de Mateo me enseñó sobre el coraje. Casi perder a Marina me enseñó sobre lo que realmente importa en la vida. Aprendí que el amor no siempre llega en el paquete perfecto o en el momento perfecto. A veces llega complicado, desordenado, con toneladas de equipaje. Pero el amor real, el tipo de amor que dura, es el que lucha a través de todo eso y sale más fuerte del otro lado. Aprendí que la lealtad es importante, pero la lealtad ciega puede ser destructiva. A veces tienes que elegir entre ser leal a alguien más o ser leal a ti misma, a tu propia felicidad. Y esa no es una elección egoísta, es simplemente humana. Aprendí que el perdón no significa olvidar, significa elegir no dejar que el pasado controle tu futuro. Marina me perdonó por enamorarme de su ex, Mateo perdonó a Marina por traicionarlo, y yo me perdoné a mí misma por todas las mentiras que dije, por toda la culpa que cargué. Y más que nada, aprendí que la familia no siempre se ve como pensaste que se vería. Mi familia incluye a mi esposo, quien una vez fue el novio de mi mejor amiga. Incluye a mi mejor amiga, quien cometió errores terribles pero creció y se convirtió en una mejor persona. Incluye a gemelos que nos mantienen despiertos por la noche, pero llenan nuestros días de más amor del que sabía que era posible. La vida es complicada. Las relaciones son complicadas. Pero en medio de toda esa complicación, si tienes el coraje de ser honesto, de perdonar, de amar incluso cuando es difícil, encontrarás algo hermoso. Encontrarás tu hogar. Así que a cualquiera que esté escuchando esta historia, a cualquiera que esté luchando con decisiones difíciles o relaciones complicadas, les digo esto: confíen en su corazón, luchen por su felicidad, pidan perdón cuando se equivoquen y ofrézcanlo cuando otros se equivoquen con ustedes. Y sobre todo, recuerden que el amor real y verdadero, vale la pena cada obstáculo, cada lágrima, cada momento de duda. Porque al final, cuando estés sosteniendo a tus bebés en tus brazos, con la persona que amas a tu lado, y mires hacia atrás en todo el camino que recorriste para llegar ahí, te darás cuenta de que cada paso, incluso los pasos en falso, te llevaron exactamente donde necesitabas estar. Y eso es lo que yo llamo un final feliz. No porque sea perfecto, sino porque es real. Y porque es nuestro. Fin.